Hola, soy Albert Martín, Agile Coach. Aquí os dejo mis datos por si tenéis consultas o dudas que me podáis enviar, que contestaré lo antes que pueda. Este vídeo es el primero de una serie de dos donde voy a hablar de planificación ágil. En este primero concretamente voy a hablar del uso de la velocidad para proyectar un poco el futuro. En el segundo hablaré de una técnica llamada User Story Mapping. Antes de pasar a ver cómo vamos a planificar, vamos a resolver algunos conceptos que resultan básicos para entender cómo hacerlo. En el paradigma tradicional, en el triángulo de hierro que estamos viendo aquí en rojo, la parte fija era siempre el alcance, nunca se podía tocar, siempre teníamos que hacer todo lo que se había pedido, todos aquellos requisitos que habíamos recogido al principio. En cambio, el tiempo, movíamos las fechas en función de la necesidad para cubrir todo ese alcance, y el coste, ampliábamos equipo, disminuíamos equipo, era absolutamente variable. En el paradigma ágil hacemos lo contrario, el tiempo y el coste lo fijamos y jugamos con el alcance. Tratamos conceptos como el MVP, el Minimum Viable Product, o el mínimo producto viable, que se trata de ajustar a las necesidades reales que tiene cada funcionalidad, y luego ya iteraremos y creceremos sobre ellas. Otro tema importante es que en el paradigma ágil se añade el concepto de calidad como algo absolutamente innegociable. No podemos ganar tiempo, rebajar costes o aumentar alcance gracias a bajar la calidad. La calidad ha de ser siempre la máxima posible. Finalmente, ¿qué es la velocidad? La velocidad es la cantidad de puntos de historia que se completan o se entregan en un sprint. Así a simple vista parece fácil. ¿Cómo la calculamos? Necesitamos un conjunto de sprints mínimos, recomiendo mínimo 3, para tener la velocidad del equipo, para que sea útil para poder proyectar. En la gráfica de abajo vemos un ejemplo de un equipo donde vemos la entrega de cada sprint. De color azul son las barras. De color negro vemos la velocidad media que tendría este equipo en estos primeros 10 sprints. Y de color rojo vemos una línea que va poniendo la velocidad media, calculándola de 3 en 3 sprints. Vemos cómo aparentemente va mejorando. Si aumentamos a ver hasta los 20 sprints que tenemos aquí, vemos que el equipo ha ido mejorando, las barras azules cada vez son más altas, y la línea roja, que mide la velocidad media de 3 sprints, también va mejorando. Finalmente, la velocidad media de los últimos 10 sprints ha aumentado bastante. De hecho, hemos pasado de 19 a 24. Esto puede ser un ejemplo de un caso real. Os recomiendo que la velocidad media la vayáis recalculando. Si nos quedamos con la inicial, las proyecciones que haríamos probablemente no serían correctas del todo. Dudas que surgen habitualmente y que todo el mundo se pregunta cuando pone en marcha un sistema de proyección como este. ¿Para qué se puede usar? Para proyectar, como estamos usando ahora. Como métrica para retrospectivas es muy útil para entender qué le ha pasado al equipo, si hemos mejorado, hemos empeorado. ¿Por qué? Porque teníamos problemas con las historias mal definidas, porque hemos tenido problemas técnicos, porque hemos tenido alguna baja, etcétera, etcétera. Y como ayuda en el sprint planning, para tener claro más o menos la capacidad, si el equipo es estable y están todos los miembros, qué velocidad tenemos y por lo tanto qué capacidad podemos aceptar dentro del sprint. ¿Para qué no se tiene que usar? Como objetivo del equipo, como un objetivo de productividad. La velocidad no sirve como ejemplo de productividad. De hecho, si lo pones como objetivos, lo que hará el equipo es falsear los datos y aumentar automáticamente. Tampoco sirve para comparar equipos. Recordemos que los puntos de historia son una medida comparativa con historias del propio equipo. El equipo ha decidido cuál es su historia base y por lo tanto no puedo comparar dos equipos si es mejor o peor en función de su velocidad. Para pagar a proveedores, no puedo usar la cantidad de puntos de historia entregados para pagar más o menos a un proveedor, porque pasará lo mismo que en el caso anterior. Los proveedores falsearán este dato para cobrar más. Y no lo hagas nunca si tu equipo no es estable, porque si no es estable va a variar, no va a ser un número constante. ¿Qué entra en el cálculo de velocidad? Los puntos de historia acabados en un sprint, que cumplan el definition of done, no trocitos de historia, sino historias acabadas y entregadas realmente.
Historias del backlog, que tienen un valor para negocio. Pueden ser técnicas. Un refactor grande que va a mejorar en rendimiento, que va a hacer algún tipo de aportación al usuario final, etcétera, etcétera. Que no entra en el cálculo de la velocidad. Partes de una historia. No puede ser que yo tenga una historia de 5 puntos, la tenga a la mitad y diga que en el sprint he acabado 3 puntos y dejo 2 puntos para el sprint siguiente. Si quiero poder proyectar, esta historia pasará al sprint siguiente y los 5 puntos completos serán del sprint siguiente. No van a entrar tampoco los bugs. Hay mucha discusión al respecto sobre los bugs. Yo lo que recomiendo es que habitualmente hagamos un conjunto de bugs en cada sprint. Eso bajará la velocidad media, pero será constante. Si tenemos muchos o tenemos más, es un buen motivo para que la velocidad baje y nos hará analizar por qué tenemos más o menos calidad. Análisis técnicos o trabajos que formen parte del desarrollo de la historia. Me refiero que si tengo una pequeña parte de análisis, eso es parte de la historia, las pruebas son parte de la historia, pruebas de técnicas son parte de la historia, cualquier cosa que implique en el desarrollo algo para acabar la historia, forma parte de la historia. Y por último, reuniones, coordinaciones, etcétera, etcétera. Lo digo porque hay equipos que ponen historias de usuario que son de coordinación o de reunión, son cosas que no forman parte de la velocidad. Para acabar, una vez ya tenemos y sabemos calcular la velocidad, ¿cómo podemos usarla para proyectar? En esta gráfica podemos ver en el eje de las Y's, a la izquierda, que es la suma total de puntos de historia que forman parte de nuestro backlog. Este equipo tiene la pretensión de entregar 2 releases, una que cuesta unos 215 puntos y la otra unos 210, acumulados unos 425-430. La línea central, la de color azul, vendría a representar cómo irían las entregas siguiendo la velocidad del equipo. En este caso son unos 21 puntos, es exactamente el mismo caso del ejemplo anterior, el que usábamos para el cálculo de la velocidad. Vemos una línea verde que vendría a ser una velocidad optimista, aumentando un 10% la velocidad del equipo. No os recomiendo que la uséis habitualmente. Y por último vemos una línea roja que vendría a ser la velocidad pesimista. Sería la velocidad de un 10% menos de la del equipo. En etapas iniciales de equipos os recomiendo que para proyectar uséis esta. Podemos ver que según estas 3 velocidades, la release 1, según la optimista, la entregaríamos en el sprint 9. Según la velocidad del equipo que tenemos calculada, la entregaríamos en el sprint 10. Y según una velocidad pesimista, la entregaríamos en el sprint 12. Vamos a comparar la realidad versus la proyección. Podemos ver punteado de color negro lo que sería cómo han ido las entregas según la velocidad del equipo. Y podemos observar que en la Release 1 sufrimos un retraso. Según la velocidad del equipo entregaríamos en el sprint 10 y según la entrega real fue en el sprint 11. Pero también es verdad que el equipo sufrió una mejora importante y una estabilización de esa velocidad, consiguiendo recuperar parte del tiempo y cumpliendo su objetivo para la Release 2. Si nos fijamos al final, la velocidad del equipo respecto a la entrega real coinciden en el sprint 20 ambas dos. Esto es un poco lo que os quería explicar. Creo que es una herramienta útil para un Product Owner para, una vez tiene estimado su backlog, ver cómo irá cumpliendo las diferentes releases. Gracias por todo, esto es lo que os quería contar. Si tenéis preguntas o consultas, os dejo aquí 2 correos electrónicos donde intentaré contestar a la máxima brevedad. Espero tener pronto la segunda parte de planificación ágil donde os hablaré de User Story Mapping.